Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Patxi López Álvarez. En segunda vuelta y con el voto en blanco de los 123 diputados del PP, Patxi López es el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está siendo una sesión muy larga, de hecho continúa a estas horas y es un anticipo de lo complicado que se presenta esta 11ª legislatura. Un hemiciclo de lo más variado y esa variedad ha dejado también su impronta en las fórmulas para tomar posesión del cargo. La sesión constituyente nos ha dejado imágenes curiosas como la del bebé de la diputada de Podemos y candidata a presidir la Cámara, Carolina Vescanza, o el diputado por Segovia, Gómez de la Serna, que hoy buscaba acomodo junto a sus ya ex compañeros de grupo. Y casi al mismo tiempo también quedaba constituido el Senado. Aquí el PP sí posee la mayoría absoluta, por eso no ha habido ningún problema para elegir en primera votación a su candidato, a Pío García Escudero. La secretaría primera va a recaer en el senador por León, Luis Aznar. Hay más asuntos. Hoy ha continuado el juicio por el caso Madrid Arena, en el que murieron 5 jóvenes. Y esta mañana, 3 años después de la tragedia, el organizador del evento se ha sentado en el banquillo. Miguel Ángel Flores llegaba a la Audiencia Nacional y ya dentro, ante una sala abarrotada con familiares de las víctimas, ha responsabilizado de los hechos al ayuntamiento, propietario del pabellón Madrid Arena. Ha insistido en que el recinto no tenía licencia. Nosotros a 22 euros tenemos nosotros. Un día más estaremos en los lugares de la comunidad más afectadas por los últimos episodios de riadas. Lo peor se espera para esta tarde en Valladolid y en Zamora. En esta provincia, el embalse de Villalcampo ha vuelto a soltar agua al Duero, un Duero ya muy crecido. Y este que ven es el peaje que han pagado la iglesia de Boadilla del Camino en Palencia por las lluvias de los últimos días. Bueno, pues ahora lo que interesa es saber si va a seguir lloviendo en las próximas horas. Andrés, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que va a pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nati. No hay que bajar la guardia porque esperamos nuevas precipitaciones entrando ya durante las próximas horas, las inmediatas horas, a Castilla y León. Precipitaciones que han llegado esta misma mañana a algunos puntos en cotas de nieves bajas. Ha nevado, por ejemplo, anecdóticamente en la capital leonesa. Esas lluvias se van a extender esta tarde, noche y madrugada al resto de la comunidad. Atención, por tanto, porque mañana volverá a llover de forma generalizada y abundante. Lo hará sobre todo por la mañana, con precipitaciones remitiendo a lo largo del día desde el noroeste. La cota de nieve volverá a bajar de los 1.800 a los 1.000 metros en el norte y se quedará en los 1.600 en el sur. Esta mesa les pide ayuda. Son imágenes en directo del Congreso de los Diputados, donde en estos momentos está interviniendo Patxi López ya como presidente del Congreso. Lo ha hecho después de que, uno a uno, los 350 diputados, 32 de ellos de Castilla y León, hayan jurado o prometido sus cargos y lo han hecho además con fórmulas de lo más variado, un reflejo más de la diversidad que va a tener este Parlamento de la 11ª legislatura. Y de este hecho se dará cuenta Su Majestad el Rey, al Senado y al Gobierno. Se levanta la sesión. Pues ya lo ven, en directo acaba de levantarse esta sesión constituyente, una sesión larga, arrancaba a las 9 de la mañana y una sesión mucho más larga de lo habitual. De hecho, han sido necesarias 2 votaciones para elegir al presidente del Congreso. 130 votos, 40 de Ciudadanos y 90 del PSOE y el voto en blanco del Partido Popular han permitido designar a Patxi López. Eduardo Martínez, Congreso de los Diputados, el nuevo presidente ya ha atisbado sus primeros mensajes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Patxi López ha dicho que la que hoy comienza va a ser una legislatura distinta y que además va a necesitar de mucho sentido común por parte de todos. El que fuera lehendakari del País Vasco ha sido elegido por mayoría simple frente a la otra candidata, Carolina Vescansa, de Podemos. De esta forma, en la mesa del Congreso, el PSOE sienta a 2 personas, a 3 el Partido Popular y Podemos y Ciudadanos a 2 cada uno. Queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Patxi López Álvarez. Así se convertía en la tercera autoridad del Estado para la 11ª legislatura. Patxi López ha necesitado 2 votaciones para alcanzar la presidencia de la mesa al no tener mayoría absoluta. El candidato socialista ha obtenido el apoyo de 130 diputados en las 2, los del PSOE y Ciudadanos, frente a los 71 de la aspirante que ha presentado Podemos, Carolina Vescansa, que ha recibido el respaldo de la formación morada Izquierda Unida. El resto de partidos, incluido el PP, se ha abstenido en la elección de la presidencia del Congreso, con lo que ha sido posible que socialistas y Ciudadanos culminasen el pacto que alcanzaron este martes. Para las vicepresidencias solo ha hecho falta una votación. Ciudadanos ha apoyado a las candidatas populares, de forma que el PP obtiene 2. El PSOE 1 y Podemos la restante. El acuerdo también ha valido para las 4 secretarías, 2 para Ciudadanos, 1 para el PP y otra para Podemos. Conformada la mesa, el primero en tomar posesión ha sido el nuevo presidente del Congreso. Prometo acatar la Constitución y cumplir fielmente mis obligaciones como ha lanzado sus primeros mensajes a los medios. Una legislatura distinta, que va a necesitar de todos mucho sentido común. Y ha asumido su nuevo papel. Pero ¿ven reconciliables las posiciones de PSOE y Podemos tras...? Eso ya no me corresponde a mí. Después de López han tomado posesión el resto de miembros de la mesa y los diputados, con polémica por la fórmula de los cargos de Podemos. Así el Congreso ya está listo para echar a andar de nuevo. Moreno Palanque. Ingresó con 16 años en unas Juventudes Socialistas de Euskadi que ya presidía una década después. De ahí dio el salto al Congreso de los Diputados en 1987. Por el camino abandonó la carrera de ingeniería para centrarse en la política. Fue junto a José Luis Rodríguez Zapatero y con 28 años el diputado más joven del momento, una etapa que cerró 2 años después para volver a País Vasco. Patxi López ha sido el líder que más tiempo ha estado al frente del Partido Socialista Vasco, 12 años, y el único socialista que ha llegado a ser lehendakari. Para ello contó con el respaldo del PP de Euskadi, necesario para desbancar al PNV. De sus 3 años al frente de la comunidad, destaca el anuncio del cese definitivo de ETA. Ahora, con 57 años, casado y sin hijos, Patxi López regresa al Congreso 2 décadas después. Y ese acuerdo a 3 bandas que ha permitido la elección de Patxi López dificulta, según Pablo Iglesias, futuros acuerdos de gobierno entre Podemos y el Partido Socialista. Y es que hoy, fuera del hemiciclo, todas las comparecencias giraban en torno a este asunto, a los pactos o acuerdos puntuales de gobernabilidad. Un acuerdo de estas características tendría y sería bien visto y generaría seguridad y certidumbre fuera de España, en los mercados. Dialogando y hablando se entiende la gente y por tanto que en este caso el diálogo, aunque ha costado un poquito de llegar a ese acuerdo, pues es posible, así que nada va a ser fácil. Lo que es evidente es que Pablo Iglesias va a tener que responder a una pregunta muy sencilla y es si con una actitud de bloqueo va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Me decepciona mucho, Pedro, que hayas pactado con el Partido Popular. Creo que la gente que te votó no quería que te pusieras de acuerdo con el Partido Popular. Ojalá nos hubiéramos podido entender, pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no cuentes. La sesión constituyente nos ha dejado muchas imágenes históricas, comparables incluso a las que se captaron en las primeras Cortes de la democracia. 350 diputados divididos en 10 grupos que esta mañana buscaban acomodo en el hemiciclo. Volvemos al Congreso. Eduardo, ¿qué otras curiosidades nos deja esta sesión? Una de las más repetidas, las de las presentaciones entre sus señorías, con tantas caras nuevas, se puede decir que casi nadie se conocía de antes, así que se han pasado buena parte de la mañana preguntándose entre ellos quiénes son y a qué grupo parlamentario pertenecen. Una mañana con muchas imágenes, si hay que elegir 2. Primero, la de Carolina Vescansa, que se ha pasado toda la sesión en el hemiciclo con su bebé, su hijo en brazos, y también la del diputado por Segovia, Gómez de la Serna, al que hemos visto ya sentado con sus ahora excompañeros de
Grupo Parlamentario Popular. Nuevo es una de las palabras más repetidas en los pasillos. Nueva legislatura, nueva forma de hacer política y nuevos diputados que se estrenan. El consenso y el entendimiento es mucho más continuo en toda la historia democrática de España, en nuestra reciente historia democrática, que las mayorías absolutas. Y por lo tanto vamos a ir a ello, a entendernos. Las nuevas caras de este primer día de clase han sido la anécdota más repetida. Ahí dentro tenemos que preguntarnos muchos, hola, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué grupo perteneces? Una jornada llena de primeras veces y cosas nunca vistas. El más joven del hemiciclo no era un diputado, sino Diego, el hijo de Carolina Vescansa de Podemos, testigo con solo unos meses de un momento histórico. También es raro ver a diputados que llegan en bicicleta a la Cámara Baja. Los de Equo lo hacían por ecología, pero no han podido entrar con la bici por la puerta principal. Todas las miradas también sobre Gómez de la Serna, diputado por Segovia y excluido del Grupo Popular por sus negocios en el extranjero, que también ha depositado su voto. Y como fondo, un congreso que vuelve a ponerse en marcha. El camino es dejar de pensar en los intereses partidistas, pensar en el interés general y responder a la demanda que mayoritariamente han votado los ciudadanos. Comienza así una legislatura que está llamada a ser la del diálogo. Y simultáneamente la otra Cámara de Representación, el Senado, también quedaba constituido. Es la hermana pequeña del Congreso, pero en esta legislatura será una Cámara estratégica. El PP conserva allí su mayoría absoluta y la hará valer. Y el PSOE ha empezado a trazar aquí su estrategia para formar gobierno, cediendo al PNV uno de los puestos de la Cámara. Sara Ayuso, Senado, el que ha quedado fuera ha sido Podemos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista ha decidido castigar así a Podemos por no apoyarles en el Congreso y por bajarse de los acuerdos, según ha explicado Óscar López, que niega que el Partido Socialista tenga un pacto con el Partido Popular. Una decisión que ha tenido una respuesta por parte de la formación morada, incluso antes de que se constituyesen las Cortes. El senador Ramón Espinar ha denunciado que, siendo la tercera fuerza política del país, no tengan presencia en la mesa y dice que el PSOE prácticamente ha renunciado a gobernar el país. A la primera, porque en esta Cámara el PP sí conserva la mayoría absoluta. Ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor Pío García Escudero. Siempre es muy de agradecer que confíen en ti por primera vez, pero más cuando, como es ahora mi caso, se trata de la segunda. En la mesa del Senado los populares mantienen 3 puestos más, la vicepresidencia de la que sale después de 8 años Juan José Lucas y asume Pedro Sanz, y 2 secretarías, la primera para el leonés Luis Aznar. Aún así, el PP de Castilla y León pierde peso en esta Cámara porque al frente de la secretaría del grupo parlamentario tampoco estará Antolín Sanz. El PSOE, por su parte, ha empezado a mostrar aquí su estrategia para formar gobierno y en un claro gesto de cortejo ha cedido un puesto de la mesa al PNV, para enfado de Podemos, que se queda fuera de este órgano. El Senado se renueva en buena parte. Esta Cámara para impulsar un mundo más justo Y reivindica su papel en esta 11ª legislatura. El Senado es una Cámara muy importante para realizar cambios constitucionales en una legislatura que se puede antojar complicada en ese aspecto. El Senado tiene un papel fundamental que en esa reforma del Senado que hay que acometer sin ninguna duda. El Senado tendrá su miga en cuestiones como la reforma de la Constitución o en una hipotética intervención del Estado en Cataluña. Y aquí, en Castilla y León, los grupos políticos siguen presentando sus objetivos de cara a los próximos meses. Hoy lo ha hecho Podemos y con respuesta a la pregunta que le lanzaba el lunes el portavoz del Grupo Socialista sobre el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Su postura no ha variado, defiende Pablo Fernández. Apuestan por la unidad de España, pero a través del diálogo, y ahí es donde dicen cobra sentido consultar a los catalanes. Y responde a Luis Tudanca con otra pregunta. Si su política va a ser pactar con la nueva derecha, como están haciendo, o si va a apostar por políticas de izquierdas. Se refiere al pacto con Ciudadanos que ha llevado a Pachi López a presidir el Congreso. El enfrentamiento con el PSOE marcará los próximos meses la actividad parlamentaria. De hecho, está pendiente la nueva composición de la Mesa de las Cortes. Yo espero que el Partido Socialista reflexione y que cumpla lo que firmó en su día. Y bueno, pues de no ser así, a ver cómo arreglamos la situación. La reforma del Estatuto copará gran parte del trabajo. Podemos apuesta por debatir en profundidad la ordenación territorial y cambiar todo lo que haga falta. Siendo conscientes de que es verdad que en el 2013 se pactó una ley, pero bueno,
Las leyes tampoco están escritas en piedra. Y reforzará la caravana de procuradores, o lo que es lo mismo, su presencia en el territorio. Y con la vista puesta en los castellanos y leoneses que viven en el exterior, presentarán una propuesta para reformar el sistema de voto rogado. Se amplía el número de asuntos a investigar en la Comisión de los Parques Eólicos. Se ha incluido el edificio de Arroyo y el de los terrenos de Portillo. El próximo día 20 se decidirá qué documentación se solicita. Los grupos parlamentarios han lamentado la lentitud del proceso. El PP, sin embargo, asegura que en febrero podrían llevarse a cabo las primeras comparecencias. Nuevos plazos y nuevos temas a investigar. Para el de los parques eólicos hay hasta el 3 de febrero para recabar toda la información. El grupo mixto se plantea incluso abandonar la comisión debido a la lentitud del proceso. Las dificultades de consultar esa información van a seguir de alguna forma planeando esta comisión de investigación. Para eso no estamos aquí. Desde que se hace una convocatoria de una comparecencia hasta que esa comparecencia se materializa, no tiene por qué pasar más de una semana, lógicamente. Sintonía en la oposición para pedir celeridad, pero no tanto a la hora de apoyar un tema en el que han puesto su empeño los socialistas. Lamentar que el Grupo Podemos no haya apoyado la petición de las declaraciones de bienes e intereses del señor Fernández Carriedo. Considero que lo que no hay que hacer es intentar sacar rédito político de esta comisión de investigación. Lo que ningún grupo comparte es la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a facilitar el documento clave de Hacienda. Podría poner en riesgo el propio procedimiento y la propia investigación. Desde Ciudadanos piden que se otorgue más poder a estas comisiones para que no sean un paripé. Es la imagen espectacular que nos deja hoy la presa de Villalcampo, en Zamora, a la entrada de los Arribes del Duero. Está al 95% de su capacidad y por eso es obligatorio empezar a soltar agua. Es una medida obligada para regular el cauce del río Duero y evitar que el agua depositada en los embalses salte. Juanma García, Zamora, buenas tardes. Efectivamente, en esta presa de Villalcampo, ya en la provincia de Zamora y que recoge aguas del río Duero, se están soltando ahora mismo por los aliviaderos 450 metros cúbicos por segundo, es decir, 450.000 litros cada segundo, además de los 500.000 litros por segundo que también se están soltando por las turbinas para generar electricidad. Pero lo importante es que 15 kilómetros aguas arriba en el embalse de Ricobayo, que regula aguas del Esla, está subiendo el nivel prácticamente 1 metro cada 24 horas. Según los responsables de esta central nos dicen que en los próximos días Ricobayo va a empezar a soltar agua, consecuentemente aquí también, y esta imagen que ahora mismo estamos viendo en unas horas, en unos días, será mucho más espectacular. Hay que levantar las compuertas. El ruido es ensordecedor. Y eso que de momento solo están abiertas 2 de las 4. Lo normal es que no se vierta agua todos los años. Podemos hablar que de cada 10 años pues vertamos, aquí en lo que es en esta presa en concreto. En esta presa en concreto pues que de cada 10 años toque 2, 3 aliviar. No es algo normal. Este embalse, uno de los pequeños que regula el Duero, está al 95%. Cuando nos llega más agua de la que podemos turbinar por las máquinas, no nos queda más remedio que soltarla por los aliviaderos de superficie. Entonces ahora mismo, por ejemplo, nos está entrando en torno a unos 950 metros cúbicos por segundo en el embalse. Hablemos de 1 millón de litros segundo. 450.000 litros por segundo en caída libre parece que asustan, pero es una mínima parte de lo que puede llegar a verse en unos días. La entrada de los Arribes del Duero ya luce ahora bastante más llena, pero no hay peligro para las poblaciones del sur, nos dicen. El agua discurrirá encajonada por los enormes desfiladeros en dirección a la vecina Portugal. Lo peor en Zamora se espera esta tarde. En Toro, esta localidad de hecho ya está en alerta, y en León el río Cea ya ha vuelto a su cauce, aunque mantiene el nivel de alarma porque su caudal continúa siendo más abundante de lo habitual. Los vecinos han vuelto a pedir que se limpie la maleza de los ríos. Las intensas lluvias del fin de semana dejaban en la cuenca del Cea este aspecto. El agua tapaba casi por completo los ojos del puente y anegaba los campos de la ribera, pero las precipitaciones han remitido y este miércoles el Cea discurre con normalidad. Bueno, pues hoy está bastante normal, pero no se trata de hoy solo.
Se trata de un futuro. De momento aquí ya estamos exentos de problemas. Las carreteras estaban cortadas y ahora por lo menos ya se puede pasar. Aunque ahora lo vemos muy estabilizado, a inicios de esta semana el agua del río Cea llegaba incluso a tapar el asiento de estos columpios de esta zona infantil en la ribera del río. Los vecinos que vieron cómo el agua cortaba el pasado lunes la carretera de acceso a la localidad de Cea se muestran desconfiados y exigen más limpieza en los ríos. Como hay tanta broza por el río, no lo limpian, pues claro, pues por eso pasa. Ahora ya nos queda limpiarlo. Limpiar todo el río y ya no hay problema. Se han hecho denuncias, no han contestado a nivel de ayuntamiento, a nivel de juntas vecinales y no contestaron. Lo que no se puede permitir es que debajo de los ojos del puente haya sauces y maleza. Aunque el caudal del río sigue siendo más abundante de lo habitual, la Confederación Hidrográfica del Duero asegura que el Cea tenderá a estabilizarse. Y en la capital leonesa se despertaban esta mañana con la primera nevada del invierno. Nevaba de forma copiosa, ya lo ven, pero por poco tiempo, al menos no lo suficiente como para que cuajase. Seguimos con la radiografía del estado de las cuencas de los ríos en la comunidad. En Valladolid esta mañana el Pisuerga superaba el nivel de alerta. Enar Valerio, buenas tardes. ¿Cómo baja el río en estos momentos? Buenas tardes. El Pisuerga baja, como veis, cargado de agua y con bastante fuerza, eso sí, sin ningún peligro. Y es que, como dices, esta mañana se ha superado el nivel de alerta, llegando a los 761 metros cúbicos por segundo. Y aunque esta tarde se espera que también haya una pequeña crecida, no se van a superar los 935 metros cúbicos por segundo, donde se sitúa el nivel de alerta. Por eso, el Ayuntamiento de Valladolid insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos de la capital. Otra zona afectada en la provincia de Palencia. Poco a poco la situación se encauza, aunque sigue habiendo dos ríos en alerta. El Arlanza, a su paso por Quintana de Pisuerga, y el Valdejinate en la zona de la Nava. Las lluvias de los últimos días ha dejado también efectos colaterales en el patrimonio cultural. Los vecinos de Boadilla del Camino se han despertado con parte de la cúpula de su iglesia en el suelo. Las lluvias de los últimos días han acelerado esta situación. El desprendimiento de una esquina de la bóveda del presbiterio de la iglesia parroquial de Santa María de Boadilla del Camino. El párroco ya había advertido del mal estado del tejado y la cubierta. La parte que se ha desprendido de la bóveda se ubica junto a la torre de la iglesia, donde se colocan 4 nidos de cigüeñas. Es una de las principales causas que ha provocado el derrumbe. Toda la porquería de los nidos y de la cigüeña, eso ha caído encima de las limas de ese tejado, y eso sí que es una consecuencia de que haya más goteras. El tejado de este monumento, declarado en 1981 bien de interés cultural, soporta el peso de una decena de nidos de cigüeña que impiden la correcta evacuación del agua de las lluvias. También están afectando a otros puntos. La que está enfrente, que también está sufriendo lo mismo, y la que está allí atrás. Hay ya 3 esquinas del altar mayor que hay que hacer el tejado nuevo porque hay goteras. La diócesis de Palencia ya ha remitido un estudio sobre los desperfectos a la Junta de Castilla y León, administración que ya ha mostrado su voluntad de colaborar con la reparación, que podría ascender a más de 50.000 euros. Mientras tanto, los feligreses asistirán a misa en la nave lateral del templo, cuyo tejado está rehabilitado. Segunda jornada del juicio Madrid Arena. Hoy ha declarado el principal acusado, Miguel Ángel Flores. En un baile de cifras ha insistido en que solo se vendieron 9.650 entradas, un número que no se parece al registrado. Se calcula que unas 20.000 personas entraron en el recinto. La sesión ha comenzado con un vídeo inédito de la avalancha. Llegaba directo sin pararse ante los medios. Quien sí lo hacía era su abogado. Va a hacer una descripción muy detallada de lo que él cree, vamos, de lo que él entiende cómo fueron todos los hechos. Los abogados de las víctimas le siguen recriminando ese exceso de aforo intencionado. Encargó 17.500 a la imprenta Pedraza, es decir, un número ya muy superior a lo que tenía permitido como aforo. Miguel Ángel Flores ha insistido en que el recinto no tiene licencia y además no cuenta con el documento donde aparecía el aforo máximo. Echa las culpas de nuevo al Ayuntamiento de Madrid y asegura que hubo un control de las entradas vendidas. Claro,
hay un control de las que se han vendido. Pero hay un registro Hay un registro de todo. La Fiscalía le ha respondido. No salen las cuentas, ha reconocido ahora 5.650 más 5.578 de Internet. Yo sé que eran 9.650 las que tenía vendidas antes del evento. Las que le he dicho de ahora mismo, no tengo aquí varias notas y no las tengo bien. En la sala, los acusados y algunos familiares de las víctimas han visto un vídeo inédito de la avalancha, de esos 20 minutos de angustia que acabaron con la vida de 5 chicas. 192 años ha cumplido la Policía Nacional, una fecha que ha conmemorado recordando a las víctimas del atentado en la Embajada de Kabul. Ayer el ministro del Interior remarcaba la fidelidad y lealtad de este cuerpo a los diferentes gobiernos y formas de Estado desde que se creó en el año 1824. La Policía Nacional está de aniversario, 192 años en activo al servicio de la sociedad. Desde Palencia hacen balance y se fijan nuevos objetivos. La formación de sus mujeres y de sus hombres, y luego es en la prestación de un servicio de calidad, independientemente del número de integrantes o de la riqueza de recursos. Un cuerpo que ha ido cambiando de nombre y se ha adaptado a las circunstancias históricas desde su fundación. Cuando me he leído la historia, pues desgraciadamente me recuerdan algunos aspectos de hoy día. Estaba en un momento la monarquía con mucho peligro, tenía miedo Fernando VII, que lapsus. Fernando VII tenía miedo de que peligrara la monarquía, había mucha revolución. En Segovia han dedicado un monolito frente a la comisaría de policía. Hemos querido tener un específico recuerdo a los policías segovianos, víctimas mortales de atentados terroristas. En nombre de la ciudad de Segovia, felicito a todos los agentes de la Policía Nacional en el día de su aniversario y reitero nuestro reconocimiento al Cuerpo de la Policía Nacional. Reconocimientos a la vocación de servicio, dedicación y compromiso. Y hoy se celebra otro día. Este miércoles 13 de enero se celebra el Día de la Lucha contra la Depresión. Esta enfermedad afecta a 2,5 millones de españoles y, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de discapacidad global. Levantarse todas las mañanas supone una lucha para cada vez más personas. En los últimos 50 años, la depresión ha sido la enfermedad mental más diagnosticada, una patología que se aleja mucho de nuestros típicos días grises. Fatiga, se duerme mal, se duerme demasiado poco, se come mucho o demasiado poco, se tiene ideas de suicidio, de tristeza. Aún así, es muy difícil conseguir un diagnóstico temprano, sobre todo en el caso de los hombres. No obstante, su incidencia es mucho mayor en las mujeres. La teoría es que se da más en mujeres que en hombres. O sea, de cada 5 mujeres se supone que una a lo largo de su vida va a pasar una depresión. Los síntomas varían mucho dependiendo de la persona y en mayor medida en los más pequeños. El diagnóstico en los niños es cada vez más frecuente debido a un entorno demasiado exigente con ellos mismos. Que empiezan a no ir bien en el colegio, que son más tristes, los dibujos que hacen son más oscuros. Hombre, hay un signo de tristeza en ellos, pero a veces también se vuelven muy agresivos, tienen malos comportamientos. La vida de estos enfermos es un túnel negro del que es muy difícil salir sin ninguna ayuda. Además del tratamiento por parte de un profesional, la comprensión de los familiares y amigos es la parte más importante de la terapia. Para casi todos, el pueblo más bonito es el nuestro, pero algunos municipios tienen la suerte de contar con la acreditación oficial como pueblo más bonito de España. Actualmente son 44. La última ampliación ha incorporado a otros 3: Peñalba, Sepúlveda y Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo, desde siempre, se ha respirado historia, belleza y patrimonio. La localidad salmantina cuenta con uno de los recintos amurallados mejor conservados de entre los siglos XV al XVIII. El esfuerzo de conservación de sus monumentos y sus calles le ha servido ahora, además, para incorporarse al selecto club de los pueblos más bonitos de España. Solo hay 44 localidades que han conseguido este sello de calidad, apenas el 20% de las que lo han solicitado, toda una tarjeta de promoción. Para Ciudad Rodrigo, una identificación
valoración positiva y por supuesto lo promocionaremos a tope. Intur será la puesta de largo de esta nueva distinción. El mensaje hacia el visitante: no quedarse solo con los monumentos más importantes, sino vagar por sus rincones. Las murallas, el castillo, la catedral, pero yo no recomiendo que se queden solo en eso, sino que se pierdan por las calles, que conozcan los rincones, que hay 1000 palacios, hay 1000 casas, de que pasen por el río, y que vivan experiencias, eso, que coman, que tomen un pincho, que tomen un vino en cualquier bar. Ciudad Rodrigo suma un atractivo turístico más a sus muchos méritos, gozando de una distinción con la que ya contaban en Salamanca también Candelario, Mogarraz y La Alberca. No nos faltan tesoros en Castilla y León. Vamos con otro de estas joyas, en contra de lo que siempre se ha pensado. El conjunto de las vidrieras de la Catedral de Burgos son de un gran valor. A diferencia de otros templos, conserva vitrales de las etapas de creación más importantes de este arte. Y además poseen un rasgo único, el color rojo de vidrios en la Edad Media, cuya composición sigue siendo una incógnita. En la memoria común quedó que la destrucción de las tropas napoleónicas se había llevado la riqueza de los vidrios de la catedral burgalesa. Gracias a un estudio pionero sabemos que, lejos de ser cierto, Burgos puede presumir de su importancia frente a la fama merecida de otras catedrales. León, desde luego, hizo toda una singularidad en la cantidad de superficie que cubrió con vidrieras. Sin embargo, la catedral de Burgos conserva actualmente mayor proporción de vidriera histórica. Es uno de los datos que revela este estudio pionero, realizado los 19 ciclos o series que se conservan en el templo. 3 años de trabajo en el que cada pieza cuenta una historia. La parte artística, la parte expresiva, la iconografía. Después también se observan datos específicos de la organización del taller. Entre los descubrimientos destaca el color rojo del rosetón más antiguo, el que ilumina la puerta del Sarmental, un color único cuya composición se desconoce. La composición de esos vidrios hasta el momento no se conocía y tampoco se han encontrado parangón, no se han encontrado ejemplos en otras vidrieras. Un estudio fascinante que verá la luz en primavera y que abre la puerta a una visión del templo burgalés, desconocida hasta ahora. No dejamos Burgos porque allí continúa celebrándose el Festival Escena Abierta, una cita con el teatro de contenido social. La compañía Cambaleo Teatro ha sido la última en estrenar su montaje, Un día. Con ella les dejamos. Adiós. Un día, panfleto poético-visual sobre algunos aspectos que acontecen en estos días oscuros. Esta es la declaración de intenciones y el título de la obra con la que esta compañía de Aranjuez, con más de 20 años de experiencia sobre los escenarios, ha intervenido en el festival. Reflexiones sobre la publicidad, el consumo o la crisis. Explicar que la crisis no es un meteorito que nos ha caído del cielo, no es una catástrofe, sino que es una cosa que ha sucedido y que a lo mejor en vez de crisis debería llamarse de otra manera. 5 imágenes que nos hablan del juego, de las expectativas expuestas, de la responsabilidad de Estado y de que todo tiene un final. 3 actores se suben a las tablas y desarrollan textos personales que están rodeados de improvisación en cada actuación. Yo creo que la reacción de la gente es, bueno, yo creo que se identifican con prácticamente todos los textos, porque además es una crítica al momento actual el que estamos viviendo de crisis, estafa en nuestra sociedad. Original trabajo que trata de buscar en el público una impresión, público que en esta ocasión estuvo disfrutando de la obra desde el mismo escenario. El Festival Escena Abierta finalizará el próximo 17 de enero.